Muy bien, estamos analizando la cuestión 84, artículo 2. En la primera parte de este artículo, que se refería a si el alma, por su esencia, entienda las cosas corporales. Esto significa si el alma entiende las cosas corporales en sí misma, dentro de sí, podríamos explicar. Esto, por supuesto, está conectado con las doctrinas platónicas y agustinianas. En efecto, está citado San Agustín, el cual dice en el libro 9 de Trinitate que la mente capta las noticias de las cosas corpóreas por los sentidos del cuerpo. La misma alma no es cognoscible por el sentido del cuerpo y por tanto no conoce las cosas corpóreas por su substancia. O sea, para que se conozcan las cosas corporales tienen que intervenir los sentidos porque estas cosas tienen materia. Ahora, las cosas corporales se conocen también por la inteligencia. La cuestión es cómo se conecta el conocimiento de los sentidos con el conocimiento de la inteligencia. Esta conexión, según la doctrina aristotélica, se da por una especie de reproducción de la relación entre forma y materia que hay en las cosas mismas corporales. Dentro de las cosas corporales está esta composición. Cuando el hombre conoce las cosas corporales, reproduce dentro de sí esta composición. Ahora bien, ¿cómo se da esta reproducción? Se da porque el hombre vuelve dentro de sí y conoce las cosas corporales en su alma, o bien esta composición combina lo interno con lo externo, que es lo que efectivamente se sostendrá en la doctrina de San Tomás, que sigue Aristóteles. Y que sigue también a San Agustín, porque él afirma que lo que dice San Agustín concuerda con Aristóteles porque refiere el conocimiento sensitivo a las imágenes, y las imágenes vienen directamente de las cosas corporales, no pasan a través del alma en cuanto espiritual. Ya vimos que hace una descripción de la historia de la filosofía y concluye: a partir de esto es manifiesto que si algún intelecto hay el cual por su esencia conoce todas las cosas, es necesario que su esencia tenga en sí inmaterialmente todas las cosas, como los antiguos pusieron que la esencia del alma se compone en acto a partir de los principios de todas las cosas materiales, de manera que las conozca todas. Pero esto es propio de Dios, que su esencia comprehenda inmaterialmente todas las cosas. En cuanto a los efectos, virtualmente preexisten en la causa. Por tanto, solo Dios, por su esencia, entiende todas las cosas, pero no el alma humana, y tampoco el ángel. Dios comprende las cosas materiales en su propio ser. El alma no las comprende en su propio ser. O sea, no están eminentemente en el alma según su ser propio, sino según un aspecto suyo que es la esencia.
hay que explicar en la respuesta a la tercera objeción la diferencia que hay entre la presencia por eminencia de las criaturas en Dios y por lo tanto en su mente y la presencia de las criaturas inferiores en las superiores. No es la misma presencia. Cualquier criatura tiene el ser finito y determinado, por lo cual la esencia de la criatura superior, aunque tenga una cierta semejanza de la criatura inferior en cuanto comunican en algún género, sin embargo no tiene completamente la semejanza de ella, porque se determina a alguna especie más allá de la cual está la especie de la criatura inferior. Pero la esencia de Dios es perfecta semejanza de todas las cosas en cuanto a todas las cosas que se encuentran en las cosas mismas, como principio universal de todas las cosas. La traducción repite mucho cosas. En latín se usan palabras diferentes, porque dice omnium, dice rebus, quae, que implican matices diferentes. La idea es que en la esencia de Dios está la semejanza perfecta de todas las cosas, y por eso Dios las conoce en sí, porque todo lo que hay en la cosa deriva de la esencia de Dios. No es de la misma manera en las cosas inferiores que se relacionan con el alma, porque en el alma no están perfectamente según su ser todas las cosas inferiores. Por eso no es suficiente que el alma dentro de sí conozca las cosas inferiores. No las conoce por su esencia. El artículo 3, si el alma entienda todas las cosas por las especies que le son infundidas naturalmente. Aquí se hace una comparación con lo que sucede con los ángeles. Los ángeles reciben las formas de las cosas por infusión directa desde la causa. Esto corresponde a la perfección de su inteligencia. Dice el filósofo en el tercer libro de Ánima acerca del intelecto que es como una tabla en la cual no hay nada escrito. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que adquirir las especies y no las tiene infundidas naturalmente. Hay que decir que dado que la forma es principio de acción, es necesario que algo se relacione a la forma, que es principio de acción, como se relaciona a la misma acción. Como si el moverse hacia arriba procede de la liviandad, o sea, de que algo es ligero, es necesario que en potencia solamente sea llevado hacia arriba y que sea leve solamente en potencia. En cambio, lo que es llevado hacia arriba en acto es leve en acto. Vemos que el hombre es a veces cognoscitivo en potencia solamente,
sea según el sentido, sea según el intelecto. Y de tal potencia es conducido al acto, en modo que sienta por las acciones de las cosas sensibles en el sentido, y que entienda por la disciplina o la investigación. Por lo cual hay que decir que el alma es cognoscitiva en potencia respecto de las semejanzas, que son los principios del sentir, y respecto de las semejanzas, que son los principios del ver. Y por esto Aristóteles dijo que el intelecto por el cual el alma entiende no tiene algunas especies naturalmente infundidas, sino que es en principio, en potencia, a todas estas especies. Bueno, aquí simplemente retoma la teoría general del conocimiento humano, revisa por especies sensibles o especies inteligibles, como dijo Aristóteles, porque el alma está en potencia, es como la tabla rasa, es como una madera en la cual no se ha escrito nada. Pero porque lo que tiene en acto la forma todavía no puede obrar según la forma, por algún impedimento, como si lo leve es impedido de ir hacia arriba. Por esto Platón dijo que el intelecto del hombre naturalmente es pleno de todas las especies inteligibles, pero por la unión con el cuerpo está impedido para pasar al acto. Esta es la teoría de la reminiscencia platónica, porque las especies están en el alma, infundidas con la misma alma, y alguna vez el alma las conoció antes de entrar en el cuerpo. Cuando el alma entra en el cuerpo, está entorpecida por el cuerpo mismo, no puede recordar lo que antes conoció. Pero esto no parece dicho convenientemente. En primer lugar, porque si tiene el alma una noticia natural de todas las cosas, no parece ser posible que de esta noticia natural tenga tanto olvido que no conozca el hecho mismo de que tiene ciencia. Porque ningún hombre se olvida las cosas que naturalmente conoce, como esto, que el todo es mayor que su parte, y otros principios así. O sea, si el conocimiento es realmente natural, no podría haber tanto olvido. Si uno de verdad conoció la esencia del hombre, de verdad conoció la esencia del animal, o de las plantas, o del movimiento, o de la bondad, o de la belleza, etcétera, todo aquello que, según Platón, es objeto del entendimiento, parece imposible que, de hecho, alguien se olvide de tal manera que tenga que adquirir nuevamente el conocimiento de estas realidades. Principalmente esto parece inconveniente si se afirma que el alma se une naturalmente con el cuerpo, como se dijo. Es inconveniente que la operación natural de alguna cosa sea impedida totalmente por aquello que le corresponde según la naturaleza. O sea, si realmente el cuerpo es parte de la naturaleza humana, parece que no tendría por qué impedir al alma. Porque lo que es natural no impide. Estamos hablando, por supuesto, de la naturaleza humana, no estamos hablando de la naturaleza intelectual como tal, porque en este caso sí podríamos decir que el cuerpo impide. En efecto, el hombre no tiene una intelectualidad perfecta porque está unido con el cuerpo.
está unido con el cuerpo. En segundo lugar, manifiestamente aparece la falsedad de esta oposición, porque cuando algún sentido es deficiente también la ciencia de las cosas que se aprenden según ese sentido. Como el ciego de nacimiento no puede tener ninguna noticia de los colores. Esto no sería así si las almas fuesen naturalmente, si en las almas fuesen naturalmente infundidas las razones inteligibles de todas las cosas. Y por eso hay que decir que el alma no conoce las cosas corporales por las especies naturalmente infundidas. Si en el alma estuviesen infundidas las especies, no podría faltar el conocimiento de estas especies, como falta en cambio en el que no tiene la capacidad de conocer. En el ciego de nacimiento no está el conocimiento del color porque no tiene la capacidad de recibir la especie del color. Y así también sucedería en el intelecto, así también sucede en el intelecto porque no tiene las especies infundidas en sí. Si las tuviese no faltaría, como de hecho falta el conocimiento de muchas cosas. En la respuesta a la primera objeción pone la comparación con el ángel, que es el tema principal de este artículo, aunque en el cuerpo no lo desarrolla. El hombre conviene con los ángeles en el entender, pero es deficiente de la eminencia del intelecto de estas cosas. Como también los cuerpos inferiores, que solamente existen, según Gregorio, son deficientes respecto de la existencia de los cuerpos superiores. Pues la materia de los cuerpos inferiores no está completa totalmente por la forma, sino que está en potencia las formas que no tienen. La materia, en cambio, la materia de los cuerpos celestes es totalmente completa por la forma, de manera tal que no está en potencia a otra forma, como se dijo. Y en modo similar, el intelecto del ángel es perfecto por las especies inteligibles según su naturaleza. El intelecto humano está en potencia para estas especies. Bueno, esta es la distinción radical que ya está en Aristóteles entre los intelectos humanos y los intelectos separados. Estos tienen ya la perfección. Recordemos la frase que está en el libro de Ánima, que el intelecto, el alma es el lugar de las formas, el intelecto es el lugar de las formas. Para Aristóteles, el alma humana es lugar de las formas que se adquieren por los sentidos. En cambio,
las sustancias separadas son lugar de las formas como Dios. Dios es lugar de las formas. Y los intelectos separados son como Dios, son dioses, aunque no son el primer motor, pero tienen el conocimiento de sí mismos, y en ese conocimiento de sí mismos tienen el conocimiento de las formas que están en ellos. Esto es lo que principalmente caracteriza a los intelectos. Eso es lo que principalmente caracteriza a los intelectos. Después encontramos otra referencia a los intelectos separados. Si las especies inteligibles fluyan al alma a partir de algunas formas separadas. Esta es una contraposición con la teoría de los filósofos neoplatónicos árabes, que decían que el intelecto agente infunde en el intelecto posible las especies, y que el intelecto agente es único para todos los hombres. ¿Este qué artículo es? 4. Y a veces incluso que el intelecto posible es también único para todos los hombres, y que lo que es individual es el llamado intelecto pasivo, que es corruptible, como está en el tercer libro de Ánima de Aristóteles. Algunos dijeron que las especies inteligibles de nuestro intelecto proceden de algunas formas o sustancias separadas. Y esto de dos maneras. Platón, como se dijo, afirmó que las formas de las cosas sensibles por sí subsisten sin materia, como la forma del hombre, que llamaba hombre por sí, o la forma o idea del caballo, que llamaba caballo por sí, y así con las otras cosas. Estas formas separadas decía que participaban, que son participadas por el alma nuestra y por la materia corporal. Por nuestra alma eran participadas para conocer, y por la materia para ser. De manera tal que, como la materia corporal, porque participa de la idea de la piedra, se hace piedra, así el intelecto nuestro, porque participa de la idea de la piedra, se hace inteligente de la piedra. La participación de la idea se hace por alguna semejanza de la misma idea en el participante, al modo como el ejemplar es participado por el ejemplado. Así como ponía las formas sensibles que están en la materia corporal como excluyendo de las ideas, como cierta semejanza de ellas, así ponía las especies inteligibles de nuestro intelecto como ciertas semejanzas de las ideas que fluían de ellas, es decir, de las ideas. Esta es la teoría platónica, y por eso, como se dijo, refería las ciencias y las definiciones a las ideas. Pero, porque es contra la razón de las cosas sensibles, que las formas de ellas subsistan sin materia, como prueba Aristóteles en múltiples maneras. Por eso, quitando esta posición, Avicena afirmó que de todas las cosas sensibles hay especies inteligibles, pero que no subsisten sin materia.
sin embargo que preexisten inmaterialmente en los intelectos separados, de los cuales, en primer lugar, se derivan tales especies hacia el siguiente, y de estos hasta el último intelecto separado, que se llama intelecto agente, del cual él dice efluyen las especies inteligibles a nuestras almas y las formas sensibles a la materia corporal. O sea, todo el mundo jerarquizado, hay varios intelectos, los que dijo Aristóteles, pero interpretados de una manera neoplatónica, fuertemente jerarquizada. De los intelectos superiores van fluyendo las ideas hasta los intelectos inferiores, y de estos al intelecto agente. El intelecto agente distribuye las ideas y las pone en las cosas materiales o en las almas humanas, en los intelectos humanos. Y así en esto Avicena concuerda con Platón en que las especies inteligibles de nuestro intelecto fluyen de ciertas formas separadas, que sin embargo Platón dijo que subsisten por sí. Avicena en cambio las pone en la inteligencia agente. Difieren también en cuanto a esto, que Avicena pone las especies inteligibles como no permaneciendo en nuestro intelecto después de que deja de entender en acto, pero necesita entonces que se convierta para recibirlas de nuevo. O sea, para Platón las especies están siempre en nuestro intelecto cuando las recibe de las ideas. En cambio para Avicena a veces están y a veces no están. Las ideas están cuando nuestro intelecto se convierte al intelecto agente para recibir las ideas. Por eso no dijo, y habla de Avicena, que haya una ciencia del alma naturalmente infusa como Platón, el cual pone las participaciones de las ideas como permaneciendo inmóvilmente en el alma. Y según esta posición, no se podría asignar suficientemente la razón por la cual nuestra alma se une con el cuerpo. O sea, no se ve por qué hace falta el cuerpo. Y sobre todo, ¿por qué hace falta el cuerpo para conocer? Efectivamente, no hace falta para conocer. No se puede decir que el alma intelectiva se una al cuerpo por el cuerpo. Porque el alma intelectiva es superior al cuerpo. El cuerpo no puede ser fin del alma intelectiva. Entonces, ¿por qué el alma se une con el cuerpo? Porque tampoco la forma es para la materia, ni el motor para lo móvil, sino más bien al contrario. Máximamente parece el cuerpo ser necesario al alma intelectiva para su propia operación, que es entender, porque según su ser, no depende del cuerpo. Si el alma fuese apta para recibir las especies inteligibles según su naturaleza, por la influencia de algunos principios separados solamente, y no las recibiera de los sentidos, no necesitaría del cuerpo para entender, y por eso se uniría con el cuerpo en vano.
no tendría sentido la unión con el cuerpo. Todo el sentido de lo corporal está explicado principalmente por el conocimiento. El cuerpo es necesario para conocer. Y por eso la perfección del cuerpo se da en los actos cognitivos de los sentidos, especialmente del tacto, del olfato, del gusto, de la vista, del oído. El cuerpo también es necesario para que se ejerciten las operaciones de los sentidos internos, los cuales conectan más inmediatamente con la parte espiritual. Si se dice que necesita el alma nuestra los sentidos para entender, por los cuales de algún modo se excite para considerar las cosas de las cuales recibe las especies inteligibles de los principios separados, esto no parece ser suficiente, porque esta excitación no parece necesaria al alma, sino en cuanto está dormida, según los platónicos, de algún modo, y es olvidadiza por la unión con el cuerpo, y así el sentido no ayudaría al alma intelectiva sino para quitar el impedimento que le viene al alma por la unión con el cuerpo. O sea, esto sería absurdo. Si el alma no puede conocer bien porque está unida al cuerpo, el cuerpo no puede servir solamente para tener sentidos que exciten al alma para recordar lo que no recuerda porque está unida con el cuerpo. O sea, el cuerpo por un lado aportaría algo, por el otro lado quitaría lo que aporta. Y viceversa. Entonces, hay que entender por qué el cuerpo intrínsecamente es necesario para el alma, y esto quiere decir porque es necesario para conocer, porque la actividad, la operación intelectiva es la principal. Hay que investigar entonces cuál es la causa de la unión del alma con el cuerpo. Como se ve, este tema tiene una importancia antropológica general, no es solamente una cuestión de tipo gnoseológico. Si se dice, según Avicena, que los sentidos son necesarios al alma porque por ellos es excitada, esto no es suficiente. Porque si en la naturaleza del alma está que entienda por las especies que vienen de la inteligencia agente como fluyendo, se seguiría que a veces el alma podría convertirse a la inteligencia agente por la inclinación de su naturaleza, o también excitada por otro sentido para convertirse a la inteligencia agente para recibir las especies de las cosas sensibles de las cuales no tienen ningún sentido. Y así el ciego de nacimiento podría tener un conocimiento de los colores, lo cual es manifiestamente falso. Por eso hay que decir que la especie inteligible, las especies inteligibles de las cuales con las cuales nuestra alma entiende, no fluyen de las formas separadas.
O sea, podría suceder que el alma se convierta, este intelecto agente separado, que es uno para todos, no solamente para recibir especies inteligibles, sino también especies sensibles. Pero esto es imposible porque de esta manera alguien que no tiene sentido podría conocer, por ejemplo, los colores. Un ciego de nacimiento que no puede usar la vista por deficiencia del órgano podría, sin embargo, por esta conversión al intelecto agente, tener un conocimiento de los colores. En la respuesta a la primera objeción explica lo que hay de verdad en la teoría platónica y neoplatónica y también en la recepción que hacen los filósofos árabes. O sea, es verdad que de Dios sí fluyen las especies inteligibles de dos maneras. De una manera cognoscitiva y de una manera óntica. La manera cognoscitiva es a través del intelecto agente, pero propio de cada hombre, como dirá en el artículo siguiente. Sí, es verdad que conocemos todo en Dios, más precisamente las razones eternas, pero esto no porque fluyan directamente estas ideas hacia nuestro intelecto, sino porque en cada alma está la participación de esas ideas contenidas en el intelecto agente. Este es un tema en el que Santo Tomás profundiza respecto a Aristóteles con la ayuda de sus fuentes. Es decir, con la ayuda de San Agustín especialmente, e indirectamente los neoplatónicos e incluso de Platón. La manera óntica es que en cuanto de Dios surgen las especies que son las formas de las cosas, pero con la mediación de las formas sensibles y materiales. O sea, la forma sustancial o esencial no puede venir a la cosa sin formas accidentales que dispongan para recibirla. Las especies inteligibles que participan en nuestro intelecto se reducen como la primera causa a algún principio que por su esencia es inteligible, es decir, Dios. Y de ese principio proceden mediante formas de las cosas sensibles y materiales, a partir de las cuales captamos la ciencia, como dice Dionisio. O sea, las formas sensibles y materiales tienen una doble función: recibir la forma sustancial que participa directamente de la idea divina y hacer que nosotros conozcamos esa participación como realizada en las cosas materiales. Dicho de otra manera, así como esas formas sensibles, o sea, las cualidades sensibles de las cosas, disponen para que se reciba la forma sustancial, así también disponen nuestra mente para que se reciba en nosotros la forma sustancial.
Ahora, el punto es cómo se recibe en nosotros. No es que pase de la cosa a nosotros la misma, porque una cosa es particular, la forma sustancial. Tampoco es que fluya directamente de Dios hacia nosotros, como dijo en el cuerpo del artículo y en el anterior, sino que se forma en nosotros, por un lado, por la disposición de las formas sensibles y materiales, y por otro lado, por la acción del intelecto agente en el cual están participadas las ideas de las cosas. Por eso el proceso del conocimiento es tan complejo. Y su explicación requiere una perspectiva metafísica, porque es necesario conocer cómo están constituidas las cosas materiales y cómo surgen a partir de la creación divina, del intelecto divino, en el cual están concebidas como raíz, como fuente. A ver si entienden este paralelismo que es fundamental, ¿no? En Dios están contenidas todas las formas de las cosas, obreras, como decía Platón, y de Dios vienen a la creación por una doble vía, o sea, vienen a través de la formación de las cosas materiales. Todavía estamos hablando de las cosas materiales. Vienen a través de la formación de las cosas materiales y vienen a través de la formación de las especies inteligibles en nuestro intelecto, la cual formación es como especular respecto de la formación de las cosas materiales, porque no se da en las cualidades sensibles. Es especular respecto de la formación de las cosas materiales en sí, porque no se da sin las formas sensibles, pero presentes en nuestro sentido. Por eso dice Santo Tomás que tiene que haber una conversión a los fantasmas. La conversión a los fantasmas no es un acto ulterior, sino que es un acto concomitante. Al conocimiento que es la presencia misma de la especie en la inteligencia. Recordemos, no es el conocimiento de la especie, sino que el conocimiento es la presencia de la especie por la cual se conoce la cosa material, que es lo que efectivamente es término del acto cognoscitivo. Recordemos que estamos hablando siempre del conocimiento de las cosas materiales inferiores, porque otros objetos cognoscibles de la inteligencia se conocen por otros medios. O sea, el alma se conoce a sí misma de otra manera y el alma conoce las perfecciones metafísicas y a Dios de otra manera, que esta que estamos estudiando ahora. Por eso, en el alma está la imagen de Dios, porque así como Dios crea, así el hombre conoce con su inteligencia. Dios crea infundiendo las especies en las cosas que están preparadas, o sea que tienen cualidades sensibles. Y el hombre conoce
haciendo derivar de su intelecto las formas a las cualidades sensibles, pero que están en los sentidos, no en la materia externa. La conexión directa con las cosas externas se da por los sentidos. Porque los sentidos y las cosas tienen la misma materia, la misma materia prima. Por eso el realismo implica siempre conservar la importancia del conocimiento sensitivo en el acto intelectivo. Y la respuesta a la tercera objeción prepara lo que se dirá en el artículo 5. El intelecto nuestro posible se reduce de la potencia al acto por algún ente en acto. Esto es por el intelecto agente, que es una cierta virtud del alma nuestra, como se dijo, y no por algún intelecto separado, como por la causa próxima. Sino tal vez como por la causa remota. Forte sicut per causam remotam. Dice tal vez. O sea, tal vez los ángeles influyen para ayudar a conocer intelectualmente. Esto lo decía también San Alberto, que era maestro de Santo Tomás. Los ángeles influyen para conocer intelectualmente. Se refuerzan el intelecto agente, la acción del intelecto agente, iluminando las imágenes de una manera más potente. Y así pasamos al artículo 5, que es fundamental. Aquí explica la concordancia entre Aristóteles y Agustín. Y San Agustín le ayuda a profundizar la doctrina aristotélica. En este campo que es propiamente filosófico. San Agustín es una autoridad teológica en muchos otros temas, en la gracia, la Trinidad, la cristología, el de Trinitate. San Tomás lo usa mucho, pero aquí lo usa en el campo propiamente filosófico. Dice San Agustín en el libro 12 de las Confesiones: si ambos vemos que es verdadero lo que dices, y ambos vemos que es verdadero lo que digo, pregunto, ¿dónde lo vemos? Ciertamente, ni yo en ti, ni tú en mí, sino que ambos en la misma verdad inconmutable que está sobre nuestra mente.
Y comenta Santo Tomás, contra la verdad inconmutable se contienen las razones eternas. Por lo tanto, el alma intelectiva conoce todas las cosas verdaderas en las razones eternas. Bueno, el razonamiento de San Agustín es muy concreto y hace referencia a la interpersonalidad para explicar el conocimiento. O sea, es más evidente el hecho de que nos ponemos de acuerdo dos que hablamos que el hecho de que tenemos el entendimiento ajeno, como dice Aristóteles. Entonces, San Agustín procede a partir del hecho más evidente. Dos que hablan se ponen de acuerdo, entienden lo mismo. ¿Cómo hacen para entender lo mismo? Evidentemente no es suficiente el conocimiento sensitivo, porque este es particular, no alcanza lo universal, lo común. Y si hay dos que entienden lo mismo, de algún modo tiene que haber un conocimiento universal, porque hay que entender que el otro entiende lo que yo entiendo. Y que por tanto el objeto inteligible tiene un cierto carácter universal, por lo menos respecto de los sujetos que lo conocen, aunque no sea todavía respecto de los objetos que lo realizan. San Agustín afirma que eso común se encuentra en la fuente del conocimiento, o sea, en la verdad divina, que está por encima de las mentes de los que conocen. Aquí Santo Tomás hace una operación inversa a la que hizo en los artículos anteriores, o sea, valoriza la doctrina platónica y explica que lo que San Agustín entendió depende de la doctrina platónica. Pero ahora vamos a hacer la interrupción porque ya es la hora 7:15 y seguimos